Hola a todos. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile. En esta oportunidad hablaré sobre la ultrasonido en endometriosis. Como manera introductoria, la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por una presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Afecta en promedio de 1 a cada 7 a 9 mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por dismenorrea y dolor pélvico crónico, dispareunia, disquexia, disuria, entre otros síntomas. Genera un costo anual en promedio de $16.000 y por costos por productividad de más de $12.000 al año. Produce una consulta de 6 o más profesionales en cada paciente que tiene el diagnóstico de endometriosis y consulta más o menos más de 6 profesionales antes de tener un adecuado diagnóstico. Se demora en promedio a casi 7 años en llegar a este. Los distintos tipos de endometriosis a saber son la endometriosis peritoneal o leve, la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. Fundamentalmente en el ultrasonido, el diagnóstico más tradicional se logra en la endometriosis ovárica y profunda, siendo la endometriosis peritoneal en algunas manos expertas actualmente también puede ser posible al ultrasonido. La endometriosis tiene distintos lugares de presentación. El más típico es el ovario, pero también es típico el útero, la superficie uterina o el músculo uterino, conocido como adenomiosis, el pliegue vesicouterino, el tabique rectovaginal y el recto sigmoides, entre otros sitios. Pero realmente, ¿qué interesa evaluar el ultrasonido en el primer momento? En forma tradicional, útero y ovarios. En los ovarios, la ecografía transvaginal en general es una buena herramienta para la evaluación de los quistes endometriósicos o endometriomas, con una sensibilidad y especificidad tradicional que va a bordea el 90%. La imagen típica del endometrioma es una imagen unilocular de contenido en vidrios metilados, que es homogénea y de carácter benigno. Dado que las lesiones endometriósicas son comúnmente poco vascularizadas, al doble esto ayuda a su diferenciación con otros tipos de lesiones, como por ejemplo cuerpos lúteos, o quistes hemorrágicos y otros. En cuanto a la anatomía del endometrioma, como dije, es un contenido en vidrio esmerilado con un flujo ausente interno, se caracteriza por una pared delgada, un flujo ausente o escaso a nivel periférico, a lo más es color 2, a veces 3, pero muy comúnmente hasta 2, y un refuerzo acústico posterior. Ahora, de los tipos de lesiones, si vemos habitualmente lo típico es un endometrioma unilocular. Hablamos de un endometrioma típico entonces, cuando encontramos una papila o una área hiperecogénica en la superficie interna del endometrioma. Si bien se puede decir, como definió Stefano Guerriero hace muchos años atrás, como un endometrioma atípico, y cuando presenta esta área o interquística, presenta flujo vascular, hablamos de un no endometrioma y es una lesión sugerente de malignidad. Básicamente, en resumen, los endometriomas son lesiones muchas veces uniloculares de contenido en vidrio metilado. Pueden ser de diferente tamaño, desde muy pequeños hasta de 1 centímetro, pero lo que le caracteriza como lesión es que el parénquima ovárico siempre lo debe rodear, y cuando está asociado a otro quiste, o que son quistes bilaterales, habitualmente pueden ser hasta en un 88% acompañados de endometriosis profunda. Rara vez se presentan con componentes más bien sólidos, con lo que dije anteriormente en endometrioma atípico, o presencia de vascularización solamente cuando son o tienen el fenómeno de deshidratación
asociado que se ve en las embarazadas. Ejemplo, endometriomas se ven bastante hiperecogénicos en algunas ocasiones, como en la foto de la izquierda, o bastante hipocogénicos con algún grado eh, de algunas papilas entre quistes en este caso. Si bien es cierto acá no hay Doppler, el de la derecha no es un endometrioma, sino que es un carcinoma de células claras. Entonces es importante tener en consideración que dentro de los endometriomas pueden haber distintos tipos de caracterizaciones. Lo importante es hacer la diferencia con el patrón de reconocimiento de algunos descriptores según la metodología IOTA. Esta es la adenomiosis es una enfermedad benigna que bien va a ser visto dentro del curso de ecografía, pero lo quise colocar acá porque es bastante frecuente la correlación o su coexistencia con la endometriosis profunda y la endometriosis ovárica. Se caracteriza por la infiltración de la glándula del endometrio en el parénquima uterino. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos clásicos? Acá están todos mencionados. Un útero que es globalmente aumentado de volumen, se dice un útero globuloso. Un útero que es asimétricamente aumentado de volumen, o clásicamente se ve la cara posterior bastante aumentada, pero también puede ser la cara anterior en algunas ocasiones. Presenta áreas quísticas redondas en el miometrio, habitualmente con halo hiperecogénico. Su estructura es heterogénea, miometrio irregular, presencia de estaciones lineales hipoecogénicas o hiperecogénicas, borde endometrio miometrial difuso, presencia de vascularización mínima difusa y presencia del signo de interrogación, que quiere decir cuando el útero presenta un aumento de grosor o por la hiperplasia muscular típica en este tipo de útero, ubicada en la cara posterior, haciendo que la cavidad endometrial se deforme, tomando un aspecto de signo de interrogación. Bueno, el consenso MUSA, el consenso debido al procedimiento Delphi hace algún tiempo atrás, logra definir dos tipos de caracterizaciones dentro de la adenomiosis. Los signos directos serían el signo paternognomónico de adenomiosis sería presencia de quistes intramemetriales y subendometriales rodeados de halo hiperecogénico, pero también los otros dos signos directos serían presencia de islotes hiperecogénicos subendometriales o brotes subendometriales en la región o en la unión endomiometrial. Como signo indirecto sería presencia de grosor asimétrico, útero globuloso, interfaz endometrio irregular, presencia de sombras, vascularización aumentada transicional o zona interrumpida, o junction zone interrumpido. Una de las cosas que está en discusión son cuántos signos directos tiene que haber para poder hacer el diagnóstico de adenomiosis. Habitualmente se pide siempre que tenga los quistes intramemetriales y algún otro signo directo, y el signo indirecto no está seguro, no está seguro cuál es el peso mayor cuál es el signo indirecto que tiene mayor peso para el diagnóstico de adenomiosis, pero se cree que quizás la asimetría de paredes puede tener algún rol. Ejemplo de adenomiosis. A mano izquierda vemos un útero adenomiótico bastante claro, con un islote hipericogénico, y a la derecha igual, con quistes intralesionales en su espesor. Aquí vemos un adenomioma, o sea, una zona que es efectivamente ecomixta, con glándulas o quistes intralesionales y estrías hipericogénicas y sombras hipoecogénicas evidentes. Bueno, hasta acá tenemos una ecografía básica, una caracterización de útero de ovarios, lo que se puede decir una adenomiosis, endometriomas y sus variedades, tanto clásicas o más bien atípicas. Hasta este punto es porque básicamente se había logrado hacer en ultrasonido hasta el año 2005, 2006 aproximadamente. Desde ahí vino el advenimiento del aumento, la mejora
en la técnica y los equipos de ultrasonido, logrando ver distintos tipos de endometriosis y lo que sobre todo es la endometriosis profunda. ¿Qué es la endometriosis profunda? Como definición podemos decir que es una presencia de implantes endometriales, fibrosis e hiperplasia por debajo del peritoneo a más de 5 milímetros de profundidad. Clásicamente ha sido la laparoscopía en combinación con la histología el gol estándar de la patología. Y las técnicas imagenológicas más usadas han variado desde la ecografía transvaginal, la resonancia magnética, la ecografía transrectal y la endosonografía. Pero básicamente, esta presentación les quiero hablar sobre el ultrasonido. Voy a obviar el resto. Y una carpeta importante ha sido, junto con el advenimiento de dicha ecografía en el diagnóstico de la endometriosis, ha sido desde el año 2010 a la fecha un aumento de la investigación y la capacidad tanto de los equipos como de los operadores para poder hacer el diagnóstico, tanto sí que desde el año 2022 tanto el ESRE, el ESG y el grupo, en este caso de Mauricio Bravo, de Manuel Orlando González, que fueron mis profesores ya hace bastante tiempo atrás, de la ecografía de endometriosis, lograron hacer este paper que demostraron que la ecografía de endometriosis puede ser un pilar fundamental en el diagnóstico de la endometriosis y que sería el nuevo gol estándar para el estudio de este tipo de pacientes, logrando una sensibilidad y especificidad muy alta en los distintos territorios. Volviendo a nuestro tema, importante dentro de las pacientes con endometriosis profunda, determinar presencia o no de movilidad ovárica. Importante señalar, acá al lado izquierdo vemos un ovario que es bastante móvil en la fosa ovárica, al contrario de la ecografía que está a la derecha, que es un ovario bastante adherido a la pared lateral uterina y la pared pélvica. Bueno, dentro de la movilidad tenemos una evaluación, dentro de la mayor evaluación de las pacientes con endometriosis, vemos la presencia, ausencia de liberación o bloqueo del fondo del saco de Douglas o fondo del saco rectuterino. Y el signo de Sliding Sign, con la mano libre se empuja el fondo uterino y con la otra mano del transductor empuja el cuello hacia arriba y hacia adelante, tratando de hacer una movilización de las estructuras que están por detrás del cuello del cuerpo y cuello del útero, siendo en este caso, cuando es positiva la movilidad se considera normal y se considera no adherido. Por el contrario, cuando está negativo a la movilidad, estaría alterado y sería un signo de adherencia. Aquí vemos ejemplo a la izquierda, un útero totalmente móvil. Al contrario, el útero de la derecha vemos que está también está absolutamente libre. Y aquí lo noto porque debo considerar que se debe considerar distintas alturas del deslizamiento, si está positivo a nivel del fondo, o retrouterino o retrocervical. También considera la movilización en esos sitios y considerar también que si es que está negativo en cuanto a deslizamiento en alguno de los sitios, consignar ese hallazgo y colocar negativo dependiendo de la altura de la obliteración. Entonces, la ecografía transvaginal convencional, vemos los ovarios, la herencia pelviana podría ser una alternativa, ¿cierto? Presencia de lesiones nodulares, DUA, compromiso vaginal, uterosal, recto sigmoide, vesical uréter, ya sería una ecografía de mayor evolución, una ecografía más compleja. Entonces aquí vemos los porcentajes de compromiso de endometriosis profunda. En general vemos que la retrocervix abarca alrededor de un 60% de la presencia de patología, siendo de un 30 hasta un 50% a nivel intestinal y un 4% vesical, un 10% ureteral. Esos serían los porcentajes.
Bueno, este es el trabajo que fue realizado por el grupo de la Clínica Indisa en el año 2014, en realidad 2013, 2012-2013 y publicado en el año 2014 en el Journal of Medicine, en que consistió en el uso de preparación intestinal y gel o ventana acústica de gel intravaginal eh, para el estudio de endometriosis profunda. Bueno, en la ecografía transvaginal extendida se divide la pelvis en compartimento anterior y posterior para ver las distintas estructuras. En la evaluación del compartimento anterior vemos la evaluación de paredes vesicales, el compromiso de capa muscular y de la mucosa. También se considera dentro de este compartimento la visión de los meatos ureterales. Para ello se debe girar el transductor unos 45 grados hacia el lado y hacia arriba en dirección para evaluar el uréter, hacia el lado derecho, si es hacia el lado izquierdo de la paciente para evaluar el uréter derecho y viceversa para el otro lado, tratando de hacer un corte vía longitudinal. Y la evaluación del pliegue vesicouterino y su movilidad. En cuanto al compartimento posterior, que es el compartimento donde se observan más estructuras, vemos la visión de fondo de saco posterior. Se coloca el transductor en fondo de saco vaginal posterior, buscando la movilidad de las estructuras, el deslizamiento del fornix y si se encuentra adosado este o no al fondo de saco de Douglas, el signo de deslizamiento uterino positivo o negativo y para ver y objetivar si existe algún grado de bloqueo parcial o total. Se considera total cuando los tres niveles, tanto superior a nivel del fondo, medio, retrouterino y retrocervix, está obliterado o está negativo, se considera una obliteración de bloqueo total. Y parcial, habitualmente cuando tiene uno de esos tres niveles solamente bloqueado. En cuanto a la evasión de la región retrocervical, presencia de lesiones nodulares a nivel del torus uterino o el ligamento uterosacro a nivel bilateral. Y el compartimento vaginal se supone que se consideró en esta ecografía como compartimento vaginal, ya que se usaba gel intravaginal, unos 50-60 cc de gel libre al interior de la vagina, logrando una muy buena ventana acústica y viendo lesiones nodulares a nivel del fornix. Con el venimiento de la pandemia y después de muchos años de experiencia, decidimos no efectuar y no realizar este sonovaginografía para la ecografía transvaginal extendida y a realizarla solamente con preparación intestinal, que ese es otro capítulo que más adelante conversaremos. Ese gel logra tener una mejor ventana acústica y por ende ver en la línea hiperecogénica que se considera tabique recto vaginal en la visualización, como veremos en los videos más adelante, y vemos una delgada línea hipoecogénica, que sería la cara anterior del recto, y sus distintas capas. Y la pared vaginal también visible. Entonces veríamos la pared vaginal, eh, tabique recto vaginal, esa línea hiperecogénica, y la línea hipocogénica, que sería la pared rectal. Otro ejemplo, en el compartimento anterior, o algunos ejemplos que de aquí para adelante vamos a ver, en la endometriosis vesical se ve como lesiones hipo o hiperecogénicas, dependiendo del componente, la cantidad de componente glandular que tengan, y se ven y pueden comprometer la base vesical, habitualmente, o el domo vesical, que son los dos sitios más frecuentemente afectados. Aquí vemos una gran lesión a nivel del domo vesical, una base vesical, perdón, hipocogénica, de unos 4 centímetros de diámetro mayor.
Los ureteres son estructuras hipoecoicas tubulares que miden entre 22 a 30 centímetros de longitud, aproximadamente divididas en parte pélvica y abdominal. Uno en ecografía puede ver una delgada pared hiperecogénica, ¿ya? Y que se puede distinguir con respecto a lo hipoecogénico que se ve el uréter reptando habitualmente y no puede distinguir lo que compromete la pared, que se llama compromiso intrínseco, de lo que compromete lo que está alrededor del uréter, que es el compromiso extrínseco. Bueno, aquí vemos la visión o un video de la evaluación del uréter clásica. Aquí vemos el uréter hipocogénico, ¿cierto? Reptando, la relación que hay en el parámetro, ¿cierto? Con la arteriolterina y su decusación, ¿ya? En este caso estoy apuntando hacia el uréter derecho, ¿ya? Y se ve sin lesiones. Habitualmente eh, el grosor del uréter no debe ser mayor de 6 milímetros. Bueno, otra estructura que fue una novedad en su tiempo para la evaluación de la ecografía transvaginal en ginecología fue la evaluación de los ligamentos uterosacros. En un comienzo se decía que para la evaluación de esta estructura debíamos tener presente líquido libre en la evaluación, pero actualmente no se considera así. En la ecografía transvaginal convencional o llámese para el estudio de endometriosis, es posible evaluar los ligamentos uterosacros en forma rutinaria. Se observa como un triángulo hiperecogénico eh, hacia el lateral del tabique recto vaginal. Se ve una línea hiperecoica como un triángulo, como está acá en el esquema, que depende de la paciente que tenga el grosor de este triángulo o repliegue peritoneal que se ve al lado izquierdo de la diapositiva en este sector. Podemos decir que va a depender de la característica de cada paciente, el ancho de este uterosacro, que habitualmente se puede ver con lesiones hipoecogénicas si existe endometriosis profunda asociada. Es importante ver y evaluar el ligamento uterosacro en su totalidad, ya que así es, si se logra evaluar y su posición y si efectivamente está sano o no, se puede evaluar si que existe también un compromiso paramétrico asociado. Bueno, aquí vemos un par de ejemplos de compromiso por endometriosis profunda del ligamento uterosacro derecho. Aquí vemos el ligamento uterosacro derecho y aquí en un corte transverso vemos el compromiso del torus a este nivel, el compromiso del tercio interno del ligamento uterosacro derecho. Acá otro ejemplo de algo parecido, ¿cierto? Vemos el ligamento uterosacro derecho, también el ligamento uterosacro derecho con su zona de inserción, un nódulo hipocogénico con alguna presencia, alguna imagen hiperecogénica en su interior. Aquí en el corte longitudinal, en el corte transverso vemos esta lesión en placa que se ve ecomixta a nivel en la zona de inserción del ligamento uterosacro. Bueno, acá vemos otro ejemplo de nódulo ligamento uterosacro. Aquí en el barrido se ve esta línea hiperecogénica y acá este nódulo comixto que compromete el torus uterino y, como vamos a ver inmediatamente, compromete ambas inserciones de ligamentos uterosacros, en ambas inserciones del ligamento. Uno de los territorios más importantes de la evaluación de la endometriosis profunda por ultrasonido es la endometriosis en el recto sigmoides. La endometriosis intestinal profunda se define como los nódulos que infiltran al menos la capa de muscular propia, todas las lesiones que infiltren
solamente la setosa, no tienen que ser consideradas como una endometriosis intestinal. Este compromiso intestinal afecta alrededor de un 35-50% de las pacientes que tienen endometriosis profunda. Los distintos sitios de afectación en el recto sigmoides se pueden clasificar en lo siguiente. Todas las lesiones que están por debajo de los 6 centímetros se consideran lesiones de tabique recto vaginal. Las lesiones que van entre 6 a 12 centímetros del margen anal se consideran recto medio. Todas las lesiones que van entre 2 y 18 centímetros se consideran recto superior, y por sobre 18 centímetros, que habitualmente está a la altura de un poquito más abajo del fondo uterino, se consideran lesiones de sigmoides. Las lesiones que presentan o que están situadas entre sigmoides y el recto superior se llaman lesiones de la unión recto-sigmoidea. Deben considerar y estar atentos al recto superior, porque esto va a ser una parte importante de la presentación un poco más adelante. Una de los papers más importantes del ultrasonido y el recto sigmoide y la ecografía de endometriosis profunda es el paper de Mauricio Bravo y Manuel González, pionero en este tema. Ya un paper que increíblemente fue escrito ya en el año 2008-2009, y que describió la técnica de ultrasonido transvaginal para esta evaluación. Aquí vemos quizás una de las diapositivas más importantes de esta clase. Lo que diferencia una ecografía convencional de una ecografía para estudio de endometriosis es la determinación o la capacidad que tiene el ultrasonido de evaluar de forma correcta el compartimento posterior. Aquí vemos el detalle técnico de cómo se debe inclinar el transductor hacia posterior, unos 15 a 20 grados hacia sacro, en dirección hacia el sacro, siguiendo la curvatura en recto. ¿Okay? Y aquí se ve la distancia que existe entre el margen anal y su relación con distintas estructuras uterinas y retrocervicales. La primera curvatura recto quiere decir que estamos a este parte como alrededor de 3 centímetros por sobre el margen anal. La segunda curvatura recto alrededor de 8 centímetros. Y a nivel de la reflexión del peritoneo, deberíamos estar alrededor de 7 centímetros por sobre el margen anal. Estos son los puntos de referencia que uno, al hacer ultrasonido de compartimento posterior, debe considerar. Aquí un poco más de detalle. Aquí tener en cuenta que Manuel González y Mauricio Bravo, en su protocolo de estudio de endometriosis, preconizan el uso de preparación intestinal. Habitualmente ellos utilizan un laxante el día anterior y enema rectal 1 o 2 horas antes del examen. Aquí vemos en detalle, gracias a esa preparación intestinal, se puede ver claramente las distintas capas del recto sigmoides al ultrasonido. La muscular propia, con un eco medio en su interior, la submucosa y la mucosa. Acá un ejemplo. Como les dije, se tiene que seguir en forma paralela y siguiendo las curvaturas del recto o la cara anterior del recto sigmoide. Aquí vemos la cara anterior, una paciente con preparación intestinal, vemos las distintas capas y uno está buscando la lesión, que es una lesión hipoecogénica que engruesa la pared rectal. Un ejemplo clásico de endometriosis de recto sigmoides es endometriosis que abarca la pared rectal y además la pared vaginal
y un componente fibrótico al medio que habitualmente es un compromiso del torus o la inserción de algún ligamento uterosacro. Este es el nódulo de Vololite o un reloj de arena en que abarca desde la pared vaginal completa, pasando por el retrocervix y la pared anterior vaginal. Aquí vemos otro ejemplo, un corte longitudinal de un nódulo recto sigmoides, su corte transverso finalmente adhería a un nódulo en ligamento uterosacro derecho a este nivel. Una cosa importante de estos nódulos es medir y seguir a través de la submucosa la longitud de la lesión. Un tema de que a ver si esta lesión puede ser resecada en forma discoide o segmentaria. Bueno, aquí vemos un ejemplo práctico del barrido de la ecografía extendida o de estudio de endometriosis. Vemos el útero acá, el sliding sign positivo, alto, medio y bajo, a nivel retrocervical bajo. Claramente está positivo, sin adherencias. Deslizamiento vesical también. Presencia de líquido libre en fondo seco de Douglas. Barrido hacia un útero sacro. Barrido hacia el otro útero sacro. Y si es que esto está habitualmente adherido o no a este nivel. Esto es lo que se puede decir un barrido a nivel recto superior, entre 12 y 18 centímetros por sobre el margen anal. Otro ejemplo, vemos acá en cambio un ligamento uterosacro infiltrado con un nódulo de endometriosis, pero acá fíjese, hay otra lesión acá arriba que ocupa el fornix vaginal, que la estoy viendo ahí, y que compromete toda la expresión del fornix vaginal y aparte uno de los ligamentos uterosacros, que a este nivel. Hacemos un corte transverso a la lesión que abarque la lesión vaginal y la lesión a nivel del torus uterino, de la zona de inserción de ambos ligamentos uterosacros a este nivel. En este caso están comprometidos. Importante en estos casos visualizar si es que esta lesión se encuentra adherida al recto sigmoides o no. Estoy viendo la lesión del uterosacro y del torus y ver si es que hay adherencia a este nivel.
Hemos visto hasta ahora lo que consiste una evaluación completa según el protocolo de una ecografía transvaginal extendida del estudio de endometriosis. Pero a su vez, en este minuto tenemos que pensar un poco qué debe tener un adecuado estudio mapeo ecográfico en endometriosis profunda. Un adecuado examen preoperatorio debe tener una presencia, debe señalar la presencia o ausencia de lesiones. Debe ser capaz de ubicar estas y ver su tamaño, ver si es que hay sospecha de adherencias, o sea, evaluar en forma detenida la movilización de estructura y lo más importante, que sea reproducible entre los observadores, o sea, que sea comparable un resultado con otro. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto para que un mapeo de endometriosis sea correcto y sea reproducible y intercambiable en las observaciones y ser comparado en forma adecuada entre un observador y otro? Simplemente se tiene que hacer un consenso. Y ese consenso se empezó a idear en el año 2014, en el cual fui gratamente invitado a participar y cuyo paper fue publicado finalmente en el año 2016 en la revista Ultrasound y que consiste en ponerse de acuerdo en, bajo las pacientes, bajo sospecha de endometriosis, ver, según la opinión de expertos, la mayoría de ellos ecografistas y también algunos cirujanos laparoscópicos, ver, definir qué se tiene que ver en cada tipo de sitio de endometriosis, definir si se va a hacer en compartimiento, definir cuándo se debe usar sliding sign, y todo lo que significa la terminología correcta para las lesiones de endometriosis. En el compartimento anterior, evaluar todas las lesiones, distintas lesiones a nivel de la vejiga, en la base vesical, en el domo vesical, en las distintas estructuras, tanto en el uréter, eh, la evaluación de dónde tiene que definir cómo se evalúa el uréter, definir dónde se ocurre habitualmente las lesiones de endometriosis a nivel ureteral, que habitualmente están en la adecuación con la anteriuterina, y evaluar, ojalá, el uréter hasta los vasos ilíacos. Y también, por último, evaluar si existe o no un adecuado deslizamiento vesical a nivel del pliegue vesicuterino. En el compartimento posterior, evaluar las lesiones del tabique rectovaginal, evaluar las lesiones, como vimos, del Devololaic, ligamento uterosacro y los distintos sitios, en qué parte está la lesión, si es una lesión baja, una lesión a nivel del recto superior o sigmoidea, y evaluar si es que hay obliteración del Douglas. Bueno, esa es la evaluación del consenso IDEA, que es básicamente muy parecido a lo que era la ecografía transvaginal extendida descrita al principio de la clase, pero la gracia que tiene el consenso IDEA era que es una puesta de acuerdo entre los distintos expertos a nivel mundial ya hace 10 años. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo con respecto al consenso IDEA y se han publicado cientos de trabajos con respecto a endometriosis y ultrasonido desde el año 2016. IDEA fue como una especie como catalizador de lo que debía hacerse en ese minuto y aparecieron muchos grupos, tanto italianos, australianos, canadienses, que empezaban a investigar y empezaban a publicar. Y un trabajo que fue muy importante, fue un trabajo que fue publicado en el año 2019 por un grupo de Socia, un grupo italiano, que definió el concepto de parametrio. El parametrio fue el olvidado para el consenso IDEA, que fue que es todo el tejido laxo que está alrededor del útero y que puede ser dividido
hacia inferior o hacia lateral e interno por el ligamento uterosacro y la presencia del uréter. Otro trabajo importante fue la visualización de las raíces sacras por el húngaro Szabo, ya eso ya fue el año 2023, que fue los primeros que describieron a nivel pélvico la presencia del plexo sacro y raíces sacras. Bueno, y el grupo IDEA no podía quedar atrás con respecto al parametrio. En el año 2024, Guerriero publica su último trabajo con el grupo IDEA desde el adendum del parametrio, el penúltimo trabajo, perdón, de la idea del parametrio. Y el último adendum del año pasado, que se logró describir eh, la descripción correcta de cómo se ve la endometriosis superficial bajo ecografía. Esto está por fuera del alcance de esta clase, pero es importante que los becados sepan que existen esos trabajos. Ahora, entre tanto estudio y trabajo nuevo y tanta capacidad de ultrasonido, de ver raíces sacras, de ver parametrio, ya el uterosacro ya es complicado cuando lo está empezando a ver. eh, yo creo que se hizo muy difícil y el advenimiento de tanto trabajo provocó que algunos grupos se sentaran a pensar qué hacer con respecto y además cómo simplificar la información para que el común de la gente lo pueda utilizar como una verdadera herramienta de diagnóstico. Y es así como el año pasado el grupo del doctor Matthew Lenardi en Toronto, Canadá, logró o hizo una propuesta de un protocolo simplificado para la evaluación de endometriosis transvaginal, de ecografía transvaginal en el estudio de endometriosis profunda. Y divide los dos tipos de ecografía que pueden existir para la evaluación de la endometriosis. A mano derecha existe lo que ya vimos, que es el grupo IDEA, evaluación de útero de ovarios, evaluación de movilidad del ovario junto con marcadores suaves en cuanto a la provocación de dolor durante el examen en forma suave, evaluación de Slanding-Stein, o sea, la habilitación de fondo seco de Douglas, y la evaluación de presencia de nódulos, comportamiento posterior, lateral, parametrio y una evaluación profunda completa. La doctora Deslandes junto con el doctor Leonardi simplificaron la evaluación y le proponen un protocolo simplificado, que es una evaluación del útero y ovarios, la evaluaón de Slanding-Stein para determinación de habilitación del fondo de saco de Douglas y, a su vez, determinación o evaluación limitada del comportamiento posterior y tratar de evaluar si hay presencia de nódulos, básicamente en los úteros sacros y en el recto superior. Bueno, a esto estamos enfrentados, a 190 millones de personas, de mujeres afectadas por endometriosis. Por un lado tenemos la ecografía transvaginal de rutina, que es altamente asequible, pero omite la evaluación de la endometriosis profunda. Y por otro lado, la evaluación completa, el consenso de idea, que es altamente preciso, pero está restringido a centros especializados. Si entonces si la ecografía del doctor dice es una opción diagnóstica práctica, debe ser asequible en centros comunitarios y no solo en clínicas especializadas. Entonces, a manera de resumen, una ecografía transvaginal de rutina, cuyo foco es para evaluar útero y ovarios, el estándar es el actual, pero es insuficiente para el diagnóstico de la enfermedad. La propuesta simplificada de Leonardi es áreas de alto rendimiento y la propuesta puede ser un puente para reducir el rechazo diagnóstico en la comunidad. Y la evaluación completa transvaginal, un mapeo pélvico total, es el gold estándar actual, ¿cierto? Y requiere mayor entrenamiento de los operadores. ¿En qué consiste el protocolo simplificado? En 4 pasos. Primero, usar marcadores blandos, una evaluación de la movilidad ovárica y sensibilidad específica del sitio, una evaluación útero-ovario, una evaluación anatómica de rutina,
Uso el signo de deslizamiento Slaney Sign para esa obliteración del Douglas. Y estudio de compartimento posterior, pero limitado. O sea, busca de números endometriósicos específicamente en los ligamentos uterosacros y en el recto superior. ¿En qué se basa el enfoque del doctor Leonardi para simplificar el examen? Se basa en dos puntos. Uno, cuando hay compromiso del ligamento uterosacros, le puedo apuntar al 83% de los pacientes. En otras palabras, si es que los ligamentos uterosacros están normales, puedo hacer diagnóstico de no enfermedad, supuestamente. Y lo otro, el sliding sign. Si el fondo del saco de Douglas tiene un sliding sign positivo, prácticamente, según Leonardo, puedo descartar una endometriosis intestinal. Eso lo voy a apuntar, pero solo el 80% de los casos, un 20% de los casos que hay copiación intestinal con fondo del saco de Douglas positivo o positivo al movimiento, o sea, normal. De manera más detallada, los tres exámenes, rutinario, útero ovarios, no valió nada más. Ecografía simplificada, evaluación de útero ovarios, ligamento uterosacros, recto superior y signo de deslizamiento, básicamente. Y protocolo IDEA, todo. Desde útero ovario, ligamento, recto, signo de deslizamiento, intestino, vejiga, uréter, vagina, recto, parametrio, movilidad ovárica. O sea, esas son las grandes diferencias entre los tres exámenes. ¿Cuál es la justificación de la ecografía simplificada? Que las zonas omitidas del compartimento anterior, paravaginal, septo recto vaginal, parametrio, vejiga y ureteres, en general, consistentemente, estas ubicaciones son que son afectadas con menor frecuencia. Por lo tanto, si las omito, no voy a omitir diagnóstico, según Leonardo. Por lo tanto, estas ubicaciones al no ser afectadas, efectivamente, si es que no las omito en su evaluación, como el grupo IDEA preconiza, no voy a tener supuestamente falso negativo y que en la gran mayoría de los casos voy a ser capaz de hacer el diagnóstico con con la simplificación del examen. Y así voy a tener más cobertura de diagnóstico y por lo tanto mayores diagnósticos y por lo tanto disminución del tiempo de espera en el diagnóstico de las pacientes con endometriosis. Este protocolo simplificado que ideó Lunardi y su grupo canadiense encontró una fuerte postura contraria por el grupo IDEA, básicamente Stefano Guerrero, Alcázar y Condus, y otros autores también, que pusieron una fuerte crítica a esto y básicamente porque se saltaba todo lo que era el consenso IDEA, que ya estaba hecho como un protocolo consensuado entre expertos, que hacía que básicamente simplificaba ya el estudio complejo de la endometriosis de ultrasonido y que había sido aprobado ya y está siendo aprobado hasta el día de hoy con distintos grupos prospectivamente y no es una simple postura como una opinión. Y, o sea, basar una opinión o una forma de hacer medicina sin un adecuado estudio perspectivo, pues podría efectivamente ser perjudicial para los pacientes. Ahora, el argumento, el consenso de idea es demasiado complejo y restringe su uso a únicamente a centros especializados. Y eso está refutado por el grupo de ideas. La realidad es una idea, pero cuya idea fue diseñado como un enfoque sistemático de cuatro compartimentos, cuatro pasos, pensados por distintos operadores expertos y no expertos por igual. Representa el idioma común internacional actual y estudios demuestran que cumple con un aprendizaje y mejora cada vez que se está probando eh, eh, la forma de hacer ecografía según el grupo de idea. Los riesgos de la simplificación
Primer riesgo, lesiones omitidas. Falta de valor áreas con alta prevalencia de lesiones, rectos sigmoides, por ejemplo. Rectos sigmoides tiene una alta prevalencia. La complejidad de esas lesiones obliga a cambiar el protocolo si es que esto efectivamente no está mapeado de forma correcta. Riesgo 2, tiempo subestimado. La afirmación que la ecografía de endometriosis completa añade demasiado tiempo, carece de sustento en la literatura, ya que integra los 4 pasos en la evaluación en forma que es sumamente factible y sin colapsar la agenda de los distintos operadores. Y el riesgo está en la falsa evidencia. Al realizar un escaneo incompleto, la paciente probablemente requerirá una segunda evaluación y una tercera evaluación, ya que al simplificar mucho va a requerir otro tipo de complemento de exámenes para ir a un adecuado mapeo quirúrgico. Entonces, la síntesis de este debate: Leonardi prioriza el acceso masivo y la velocidad del centro comunitario. Un diagnóstico parcial y temprano es mejor que un diagnóstico perfecto con años de retraso. Versus Guerrero, ya prioriza la seguridad del paciente y la evaluación integral de la idea. La simplificación sin evidencia perspectiva provoca omisiones clínicas y dobles derivaciones. Quizás un punto común y en el que ambos ya no se discute mucho, que ambos bandos coinciden en que la ecografía transvaginal de rutina actual es inaceptable desde el punto de vista del estudio de endometriosis y debe ser incluida y debe incluir la búsqueda de endometriosis sí o sí actualmente. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer lo que estamos haciendo acá: educar a nuestros especialistas para que empiecen a hacer una ecografía de mayor y mejor nivel, sobre todo en pacientes con dolor pélvico. Ahora sí, ¿qué protocolo utilizar? Paciente con síntomas sospechosos de endometriosis. Por un lado, en sistemas comunitarios o de primer enfrentamiento, considerar quizá una ecografía simplificada, un diagnóstico rápido, un triage inicial, y en pacientes con criterios de derivación directa, absolutamente obligatorio, una ecografía con protocolo completo idea, sobre todo si se planea cirugía, mapeo perioperatorio, sospecha de endometriosis intestinal, obstructiva, ureteral, vaginal visible, y la paciente que necesita un mapeo, o sea por dolor pélvico crónico, o sea eventualmente por estudio de infertilidad y dolor. Entonces, ¿qué tipo de ecografía hacemos? Nivel básico de eco transvaginal, evaluación útero ovarios, o sea, una evaluación tradicional en desuso. Nivel intermedio, o sea, simplificado, de Leonardi y eco transvaginal, evaluación útero ovarios, el landing sign, lesiones rectocervicales, el ligamento uterosacro, recto superior. Eventualmente, eso está en discusión. Yo creo que lo más adecuado en esta línea: evaluación de útero ovarios, landing sign, lesiones rectocervicales. Quizás empezar a ver y evaluar ligamento uterosacro, tener una curva de aprendizaje correcta, ir viendo lesiones a este nivel. Como son tan más frecuentes, a lo mejor va a ser no tan difícil si que uno logra ver ligamento uterosacro. Y a su vez, como les mostré en los distintos videos, si ese ligamento uterosacro comprometido hay un compromiso de disminución del landing sign, eso puede ser producto de un nódulo efectivamente a nivel de la cara anterior del recto, y ahí podríamos estar a nivel del recto superior. Quizá ese sería un camino correcto, pero hay que considerar el recto superior como un arma de doble filo, ya que las lesiones que están en el recto inferior o bajo, entre 0 a 6 centímetros por sobre el margen anal, son las de más difíciles manejo a veces en ocasiones, hay que considerarlas también. Y el nivel superior de evaluación completa de petricolidea, que es el otro tipo de ecografía que hacemos. Falta de estudios perspectivos: ¿cuáles de los dos estudios sería mejor? Lesiones de nivel intermedio simplificado de Leonardi, o evaluación completa como primera instancia. Quizás la inteligencia artificial pueda tener algo que decir en ese tipo de disquisición. Algunos mensajes para la casa.
El protocolo simplificado facilita el diagnóstico de endometriosis en centros no especializados. Enfocarse en sitios anatómicos con mayor prevalencia podría mejorar la detección y reduciría, entre comillas, los retrasos diagnósticos. Eso yo diría que está por verse en estudios prospectivos. Existe consenso en la comunidad científica que la ecografía transvaginal de rutina no se debe seguir haciendo y se debe priorizar una ecografía enfocada hacia la detección de endometriosis, ya sea simplificado versus estudio completo del grupo IDEA. Indicaciones de ecografía de endometriosis, sin lugar a dudas, dolor pélvico crónico, endometriosis diagnosticada asintomática, presencia de endometriomas unibilaterales asociados a Kiss ovaries, dismenorrea severa, presencia de dispareunia de disquexia. Yo diría que en estos casos quizás sería mejor ir directamente al estudio completo y como primera detección quizás si que vea algún signo de endometriosis en la ecografía, derivar para poder seguir haciendo el estudio correspondiente a la paciente. Y como última palabra les puedo decir que ante una paciente con dolor pélvico, piensen siempre en endometriosis y cuando vean endometrioma, piensen que tiene que haber quizás una endometriosis profunda detrás. Muchas gracias.